Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de idea, martes de creación, porque vamos a crear Joystrap. Vamos a llamarlo suspensorio, porque solamente te va a sostener la parte de adelante donde guardas tu muñeco y es totalmente sexy. Te explico paso a paso cómo se realiza y mira cómo va a quedar este trabajo tan perfecto para ti. Y hoy el material que vamos a trabajar es el reciclaje. Es muy importante guardar todos los pedacitos de telas que hayas trabajado anteriormente en próximos proyectos, porque estos pedacitos de tela te pueden hacer billullo, puedes conseguir billullo. Entonces, bueno, lo que hacemos es la selección de los colores. Vemos la textura, estamos trabajando con licra, ¿no? Y vemos que el tipo de material sea genial para este proyecto. Y aquí vas a poder ver el patrón, que es totalmente sencillo. Es muy fácil de fabricar y muy pronto estará disponible para que tú lo puedas descargar. Y lo que vamos a hacer después de seleccionar nuestra tela, que seleccionamos una tela negra transparente, ella es semielástica con una licra amarilla. De verdad es espectacular, y esta dos combinación, tu trabajo queda, pero es bello, 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 bello. Y bueno, y aquí lo que vamos es a buscar nuestra tabla y vamos a recortar un rectángulo. Eso sí, yo no lo estoy tomando así como por medida. Lo que hago es tener como especie de varios rectángulos, que es lo que vamos a hacer en estos momentos, para luego coserlo, pero no tengo una medida especial que tiene que ser yo. Esa regla mide 4 centímetros y es suficiente para este proceso. Lo recorto con nuestra exacto de rueda y también con la tijera. Y bueno, lo que hago es tener como especie de unir varias telas. Esa es la idea, que yo pueda combinar las telas con los diferentes colores para luego unirla y de ahí que salga el proyecto y que sea la sorpresa para ver cómo queda este proyecto. Lo que vamos a hacer es dividir la tela elástica amarilla y la dividimos y ya vamos a tener dos retrasos que la vamos a combinar con la tela negra que estás viendo en este momento. Mira cómo va a quedar. Eso lo que va a quedar es bello, papá. Mira, fíjate que no me quedó así como muy recortada. Le quito los pedacitos, para luego cuando pase la máquina quede impecable. Y para este 2025 le damos las bienvenidas a nuestras amigas las pinzas. Y hacen la entrada a nuestras amigas las pinzas para unir nuestra tela y que quede fijo. Te recuerdo que esta medida, por lo menos la tela amarilla, la tela negra, lo que tiene son 30 centímetros de largo. No, la tela amarilla de largo, no sé cuánto tiene. Yo sé que la negra tiene 4 centímetros, pero lo hago como para tener especie de un mosaico de tela, para que quede como a la imaginación. Vamos a ver qué nos prepara esta tela con esta sorpresa y con este proyecto. Entonces, en cuanto a lo que es la construcción de unir la tela, ya es a tu gusto, como tú te sientas bien. Esta es la otra parte del patrón, que es la que va a estar por la parte de adentro. Esta, fíjate tú que yo este otro proyecto que yo le hice un circulito, no le pares al circulito, solamente visualiza es la forma que estamos creando por la parte de adelante, porque la vamos a recortar dos veces. Luego que nosotros medimos la tela, así como lo estás visualizando en este momento, que estoy sacando dos rectángulos, doblo la tela y monto el patrón. El círculo no le hagas atención porque ese es otro patrón. Pero yo quiero es sacar la forma. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga la tijera para recortar por todo el borde. Colocamos nuestra pesa para que no se nos mueva, ya que cuando trabajas
con este tipo de material, con la licra, es un poco complicada porque ella se estira. Entonces, bueno, ten paciencia para que puedas recortar correctamente. Y lo recorto 2 veces. Te explico por qué. Porque uno va a estar por la parte de arriba y la otra parte va a estar por la parte de abajo. Fíjate que recorté el mismo patrón, lo hice 2 veces, ¿ve? Y lo que hice fue cortarle un pedazo por la parte de abajo y cortarle un pedazo por la parte de arriba. De verdad, mira, yo no tomo medida en cuanto a este proceso, más o menos tengo una idea de cómo lo realizo. Entonces lo que hice fue del mismo patrón por la parte de atrás, este que está visualizando ahorita, lo dibujé 2 veces y recorté por la parte de abajo y recorté por la parte de arriba, como lo estás visualizando en este momento. Eso me va a permitir unirla, ¿verdad? Ya tú vas a ver cómo la vamos a unir y ahí donde nos va a permitir que el muñeco no se salga y quede fijo. Y va a quedar genial. De verdad yo me lo pongo y de verdad le da volumen. ¿Sabes lo que es el volumen por la parte de adelante? Y tú dices, wow, todo eso es tuyo. Sí, todo eso es mío. Ya tú vas a ver cómo va a quedar. Y le damos la bienvenida a nuestra overlock. Y lo que vamos es a unir las piezas que acompañada con nuestras amigas las pinzas pasamos sutilmente y cosemos. Esto lo vamos a hacer de los dos lados y lo hacemos con mucha paciencia. Luego que nosotros cosemos con mucha paciencia y nos dedicamos el tiempo a visualizar el video para que tú aprendas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, darle me gusta, dejarme un comentario y dime de qué país estás viendo y si te gusta mi video, porque vamos a crear ropa sexy, erótica, linda, que tú puedas ponerte, crear para vender, para reproducir billullo, para uso personal, para regalárselo a un amigo o una amiga o sencillamente como parte de un negocio con retazo de tela, mejor dicho. Vamos a incorporar esto en nuestra lista de creaciones. Bueno, mira cómo quedó. Ve, por ahí se va a ver el muñeco o parte del muñeco. Eso, mira, y sabes que lo bonito de este proceso, porque él le da una forma que tú dices, wow, esto está grande. Y entonces ese es el efecto que genera este tipo de ropa. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga la planchadora. Y planchamos con mucha delicadeza para que quede bien bonito este trabajo y pasamos. Esto más que todo es para que quede bien la costura porque sabes que no le voy a hacer este pies punte. Lo dejo así porque como va a estar forrado por la parte de adentro, donde lo que vamos a ver a continuación en otra parte del video, lo que hacemos es dividirlo en la mitad y pasamos y planchamos. Así como lo estás visualizando, mira cómo queda. Eso lo que queda es bello, bello, bello. Eso sí, toma tu tiempo para que tu trabajo quede. No, mira, y sabes que lo que es genial, que a través de los retrasos de tela, todo lo que se puede hacer y todo lo que te economiza también, porque son pedacitos de tela y que le dan forma y creas productos especiales. Y mira, ve, vamos ahora a recortar con el patrón que sabes que pronto es que estoy armando todos los patrones para ponerlo en mi página web y tú puedas disfrutar de estas creaciones, porque así como te estoy dando el video, también quiero darte el patrón para que tú los puedas descargar. Pero te recuerdo que en mi equipo de trabajo solamente existe Omar Enrique y es mucho trabajo para mí hacer todo. Y bueno, entonces vamos poco a poco. Mira cómo quedó esto. Esto lo que quedó es bello. Y es el momento de nuestras amigas las pinzas, amiga de nuestra tela, amiga de toda, porque las pinzas vamos a colocarla para fijarla, ¿no? Y colocamos
frente con frente, espalda con espalda, así como lo estás apreciando en este magnífico video, en este magnífico tutorial, y así tiene que quedarte. Fíjate cómo estamos avanzando con este proyecto porque llegó el momento de pasar la máquina Overlock. Para pasar esta máquina lo que vamos es pasar por donde colocamos nuestras amigas las pinzas. Aquí hay un cruce y en ese cruce lo hacemos con mucha delicadeza y vamos cosiendo poco a poco, hasta lograr cortamos y mira, muéstramelo, Omar Enrique, cómo queda esa belleza, mira esa combinación. Fíjate que no hay una medida exacta. El patrón sí tiene que ser exacto porque este es para una talla M. Este también dependiendo del tamaño del muñeco. Pero como una elástica, el muñeco le da forma y se puede estirar y que no vas a tener problema. Pero si necesitas que, mira, mi amigo tiene el muñeco más pequeño, entonces, bueno, hay que hacerlo un poquito más pequeño. Pero no es que mi amigo tiene un muñeco súper grande. Entonces, bueno, hay diferentes tallas para diferentes muñecos. Y bueno, también esta parte, fíjate tú que esta es una tela que me encanta mucho porque este es para hacer un bies. También la tengo como reciclaje, lo que hago es doblarla porque ella de largo tiene 3 metros. Lo que hago es doblarla, tiene creo que unos 50 y lo que voy a hacer es, como yo trabajo con la collaretera, ¿verdad? Voy a recortar 3 centímetros, 3,5 centímetros. Por lo menos esta regla de alto tiene 3 centímetros. Entonces, siempre me guío por medio de esta. Fíjate que te busqué mi reglita pequeñita que me da todas las medidas. Ahí estoy marcando 3 centímetros, que es el tamaño del largo de mi escuadra, de mi regla. Entonces, lo que hago es guiarme por eso. Y lo que hago es trazar con la tiza que esta tiza a mí me gusta mucho trabajar con estas tizas para este tipo de tela, pero sí necesito buscar otro tipo para marcar la tela, porque a veces se me mueve. Pero esto es con esta la que estamos trabajando y bueno, y se ve bien. Entonces, por ahí vamos a recortar, ¿verdad? Recortamos, vamos, esto es lo que se llama el bies, porque lo vamos a coser con nuestra máquina la collaretera. Entonces lo que hago es hacer varias tiras. Mucha gente tiene diferentes técnicas para lo que es la parte del bies. Yo sencillamente la hago así y me funciona. Esta tela es un poco elástica y de verdad me le da forma y no se ve, cumple con los requisitos necesarios para hacer este tipo. Entonces estamos trabajando con nuestra máquina, la collaretera, ¿no? Le coloqué lo que es donde vamos a colocar el bies. Eso sí me ayudó mucho para que cuando el bies pueda estar en el centro, voy jalando poco a poco y voy cosiendo poquito por poquito. Y esta es la parte de atrás donde vamos a colocar para que te sostenga el miembro masculino. Mira cómo queda, ¿verdad? Queda perfecto. Lo estiro un poco porque yo necesito que cuando el miembro entre, le dé como un poquito de presión y no se mueva mucho. Entonces lo que hago es estirarlo, claro. Y la misma licra le da esa textura. Eso me lo está generando la licra. Entonces, como recortamos dos pedazos, uno que va por la parte de arriba y como la otra, como la parte de abajo, queda genial. Entonces le quito las puntas, la recorto y así me tiene que quedar. Esto lo que me va a hacer es sostener. Entonces, claro, como no va este tipo de modelo, porque hay muchísimos modelos de este tipo de suspensorio, vamos a llamarlo así, mira, ve, tú lo puedes poner como la parte de adelante como por la parte de atrás. Entonces, como hay muchos modelos, este es uno de los modelos que vamos a crear para ti. Aquí te lo estoy presentando. Gracias, Omar Enrique, por presentarme esta belleza. Y bueno, entonces vamos a colocarle las pinzas para unirla en lo que es la parte del centro. Coloco las pinzas y vamos a hacerlo con mucha, eso sí,
unimos las puntas, lo estiramos un poquito porque acuérdate que es licra, necesitamos que quede fijo y que también se estire un poquito porque necesito que eso quede presionado cuando uno entre el muñeco por la parte del centro de este bello trabajo. Y bueno, aquí te voy a presentar que estoy trabajando con este tipo de aguja, la más fina, porque es especialmente para licra. Y lo voy a configurar con una punta larga de 3, dale, 2,5, 3,5 y lo que pasa es que tú me decís, bueno, pero ¿por qué vas a pasar esta costura recta con con una licra? Porque no se aguanta. Aparte que le colocaste las pinzas. Lo que pasa es que soy maniático, ¿verdad? Entonces yo quiero que me quede fijo, porque yo sé que por ahí voy a pasarlo a verlo. Lo que hago más que todo es para reforzarlo, pero no es un refuerzo, es para que la tela no se me mueva. Entonces este paso, si lo quieres hacer, lo hace, pero como estoy uniendo las dos partes, tanto la parte de adelante como la parte de atrás, pero la parte de atrás está dividida en dos pedazos, pero yo quiero que quede exactamente, bueno, yo le coloqué las pinzas y yo le coloqué le pasé la costura. Si tú tienes más experiencia y trabajas, lo puedes hacer directo con tu máquina overlock, y lo pasa y no es necesario. Pero bueno, cada quien tiene su forma de trabajar. Esta es la mía y de verdad me gusta porque me da risa porque no es necesario esta parte. Pero para mí sí es necesaria porque me va a poner la tela donde algo así. Bueno, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, le des me gusta y comentes si te está gustando mi proyecto, porque vamos a hacer ropa sexy masculina, pero bella, bella, con muchos detalles de transparencia. Vamos a estar inventando, vamos a ver qué podemos hacer y si realmente esto es lo que funciona. Entonces, fíjate, ve, aquí ya coloqué la parte de adelante y con la parte, una de las partes de atrás de este proyecto que estamos realizando, que es un suspensorio para hombre, para caballero, para que el muñeco se le vea grande y hermoso para que se lo pueda mostrar a su pareja. Bueno, y aquí colocamos las pinzas, que es el mismo proceso como hemos trabajado durante todos nuestros proyectos para unir nuestras telas. Y fíjate que a pesar que yo le coloco las pinzas, ya voy ubicando. Y de paso le paso la costura. Eso es lo que vamos a hacer y yo creo que para mí es lo más confortable, ¿ves? Yo tomo mi tiempo, pero eso sí, lo que pasa es que con este video es que yo quiero que tú veas el detalle del proceso de aprendizaje. Entonces, tú puedes aplicar tu misma técnica, tú puedes hacerlo a tu manera, pero bueno, ya aquí tienes una idea que yo te estoy brindando y que estoy diciendo, bueno, mira, él lo hizo así, yo lo quiero hacer así, o sinceramente lo voy a hacer directo. Buenos, y vamos a pasar aparte, que ya colocamos nuestras amigas pinzas por todas las partes para que me fije. No, te voy a contar algo. ¿Sabes que cuando yo comencé a trabajar con la licra, me parecía algo tan difícil? Y esta licra a veces tiende como a moverse. Entonces no me queda exacto. Entonces, bueno, yo busco muchas soluciones y lo que hice fue, bueno, cosiéndola así poco a poco, le coloco las pinzas para que no se me mueva y si has trabajado con licra, tú ves que es un poco complicado. Este paso no es necesario porque ya tienes las pinzas, directamente puedes pasar. No, y también sabes por qué lo hice, te voy a explicar sinceramente. ¿Sabes por qué lo hice? ¿Por qué? Porque por ahí voy a pasar el bies. Entonces, con la máquina, la collaretera, por todo el borde de la parte de abajo, para que la tela no se me mueva, y porque fíjate, ya va. Si yo paso la overlock por la parte de abajo, me le va a dar como más volumen. En cambio, si yo paso la máquina recta por todo el borde, así como lo estás visualizando, ¿verdad? Cuando yo voy a pasar la collaretera, como lo vas a visualizar ahorita, que vamos a pasar el bies, la tela no se me va a mover. Entonces, fíjate que la configuración es la configuración normal
de la máquina la collaretera, ahí te muestro, ve que dice 1 y en la parte de arriba dice 2 o 3, algo así, no me recuerdo. Y bueno, y fíjate que ya tengo preparado el viaje, ajá, ahí eso es lo que yo quiero que tú veas. Fíjate que ahí no se me va a mover la licra, entonces lo hice con la máquina recta para que no tenga tanto volumen, la tela no se me mueva y yo pueda pasar mi máquina y puedo hacer el bien correctamente. Eso es, por eso es que lo hice. Ajá, me recordé. Por eso es que lo hice. Mira cómo quedó, ¿ves? Y fíjate que la parte de adentro es un poquito más pequeña para que le haga presión tanto como en los testículos, ¿verdad? Y eso, mira, así como entra en mi mano, yo tengo la mano gruesa. Y la otra parte va a estar por la parte de adentro. Y sabes qué, no se cae. Es increíble porque fíjate tú que vamos a colocar una liga para... Ah, mira, fíjate, aquí estamos pasando lo que es la overlock, aparte de la máquina recta que ya le pasé. Este suspensorio es demasiado fuerte y seguro que no se te va a destruir. Porque por ahí va a pasar lo que es la liga. Y no me gusta que se vea. Entonces, fíjate tú que yo le pasé la overlock por la parte de arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a unir esta elástica, que es la parte de la cintura, ¿verdad? Aquí voy a tomar 75 centímetros para talla M. 75, han cantado bingo, 75 para la talla M. Entonces, bueno, ahí la voy a recortar, pero te explico por qué le pasé la overlock. Le pasé la overlock porque cuando vaya a pasar yo la costura y vaya a unir la liga con el suspensorio, no, si yo la dejo con la recta, se va a ver como un trabajo sucio. En cambio, si yo le paso la overlock con el hilo negro, se va a ver un poquito más limpio el trabajo. Ya tú lo vas a visualizar a lo que yo me refiero, o si ya tienes la idea, te felicito. Entonces, bueno, es para tener un trabajo limpio porque con la recta iba a quedar como un bordecito que no me gusta para nada. Entonces, bueno, aquí lo que hago es dividir, ¿verdad? El centro y voy a colocar las pinzas. Esto es para asegurarme o que por ahí es que voy a coser. Le dejo como 0,5 milímetros, ¿verdad? A partir del bordecito. Ahí le pongo las pinzas y uno. Y sabes que por ahí sí voy a pasar la recta. Después que lo voy a hacer es unir, 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 unir. Por ahí voy a pasar la máquina recta para luego girarlo. Ya tú vas a ver que te va a quedar genial. Y bueno, ya estamos casi terminando este proyecto tan bonito porque de verdad, mira, es que sabes qué, porque yo hago este tipo de trabajo, porque yo digo, bueno, la gente siempre tiene sexo, la gente siempre quiere verse sexy, hermosa, lucir a su pareja, hacer cosas innovadoras para poner la llama del amor. Bueno, entonces vamos a crear ropa exclusivamente para esas personas que les gusta hacer el chaca chaca. Mira, ve, paso la línea recta para fijar, ve. Entonces aquí ya lo que estoy es fijando, la configuración es la normal. Y aquí cierro, hacia adelante, hacia atrás, pero ya uní la elástica y ya uní el suspensorio. Mira cómo va a quedar. En este proceso lo que hago es, mira, ¿ves? Doblo y ya tú vas a ver que por ahí, tú me vas a decir, Omar, tú estás loco, pero por ahí vuelvo a pasar la máquina recta para luego pasar la collaretera. Por es que porque me gusta que el trabajo quede seguro y preciso, porque si el muñeco crece tanto y se rompe, eso es lo que no queremos. Bueno, ve, y aquí lo que vamos es a unir la elástica. Esta unión la estamos trabajando con la sisa, pero no tan largo. Eso sí la hago así como si fuese como un borda, así cuando bordan. Entonces, pequeñita, pequeñita, para que se vea completamente limpio el trabajo, lo que hago es coser con la sisa, retrocedo, vuelvo a coser, retrocedo, para que se visualice así como lo estás viendo en este preciso momento.
y esto va a quedar fijo. Aquí, mira, sí tenlo por seguro que no se te va a romper porque algo que quede fuerte. Aquí es donde vuelvo a pasar. Pero fíjate tú que solamente yo le hago un refuerzo. Ahí justamente le hago un refuerzo. Y sigo cosiendo. ¿Para qué? Para asegurar esto. No se ve mal la recta, cuando cosí con la recta, que lo viste en la parte anterior, me fija, no se me va a mover y esto lo que va a hacer es que se vea limpio el trabajo. Te lo voy a volver a repetir para que tú veas. Aquí lo que hago es con estos hilos que quedaron, le hago unos sonitos. Mira cómo queda, ¿ves? A mí me gusta mucho esa técnica, así como yo lo estoy colocando. Te lo voy a volver a repetir para que tú lo visualices de nuevo. Vuelvo, no, no lo estoy cosiendo de nuevo, no te preocupes. Solamente lo estoy repitiendo para que tú veas cómo pasé la collaretera por el bordecito. Esto va a hacer que no se me mueva, que quede fijo. Luego que yo termino, le hago unos nudos para que me asegure. Si tú quieres colocarle por lo menos yo trabajé con una licra amarilla y le quieres poner por la parte amarilla para que no se vea negro, tú lo puedes hacer. Entonces, fíjate, ve, es el mismo, es la misma costura que te estoy presentando, pero así es que quedó. Bueno, amigo, mira cómo quedó este bello, hermoso trabajo. Te coloqué el tic-tac para que vea por dónde va a entrar el muñeco. Fíjate, tú ve a través de nuestro maniquí cómo queda por la parte de atrás. En la parte de atrás no hay nada que te sostenga. Ese culo se va a ver libre, dispuesto para que tú puedas disfrutarlo, tocarlo y besarlo. Bueno, se le quiere muchísimo quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Hoy es martes de proyecto. Ahora nos vemos para el próximo video que será para el jueves. Otro boxer más, porque ya estamos terminando como el ciclo de los boxers. Ahora vamos a entrar un poco más caliente con nuestras creaciones. Nos vemos el próximo video. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal de YouTube, darle me gusta, decirme de qué país me estás viendo y se le quiere muchísimo. Le mando un fuerte abrazo a todas aquellas personas que me apoyan en este proyecto. Chao.